Presidenta, y darle la bienvenida al señor secretario técnico, al señor ministro, al señor superintendente del sistema financiero. Muchas gracias por estar acá, ustedes y todo su equipo. Indiscutiblemente, ministro, su propósito es venir a esta comisión y poder vender un sistema de reparto con un Instituto Nacional de Pensiones. Sin embargo, un Instituto Nacional de Pensiones que nace sin reservas. Un Instituto Nacional de Pensiones que tiene déficit de operaciones. Y a la base, un Estado que se encuentra en una gravísima situación fiscal. Un Instituto Nacional de Pensiones que desde el primer día que arranca tendría un déficit. Un sistema de reparto que busca también vender, que se vuelve sostenible únicamente si la generación 2 paga las pensiones de la generación 1. Pero la propuesta presentada, ministro, no cumple con estos criterios, porque desde el primer año de la reforma tenemos que los ingresos de la generación 2 no cubren las pensiones de la generación 1. Insisto, un Instituto Nacional de Pensiones que nacería con un fondo que no tiene dinero. Es un fondo que se alimenta con los SIP, sí, pero esos SIP son papeles, son puros papeles, porque esos SIP ya se utilizaron para pagar las pensiones de los pensionados del ISP. Por tanto, no me queda claro de a qué apuro se está saliendo, qué es lo que va a solucionar esta reforma. Aquí también hace referencia a muchísimos de los problemas económicos que están afectando al país. Problemas que tampoco se van a solucionar con esta reforma. Y aquí se habla desde los bajos salarios que afectan a la población, la inequidad que tienen las pensiones, el costo alto de los subsidios, el tamaño del sector informal. Sí, ministro, estamos totalmente de acuerdo con usted. Estamos de acuerdo que el país atraviesa una de las situaciones económicas más graves de su historia. Sin embargo, con todo esto, se omite decir que la rentabilidad que se ha pagado a los trabajadores por utilizar sus ahorros ha sido tan baja que en el momento en que se jubilen, pues tendrán una pensión mínima, bajísima. Tampoco se habla, no se ha tocado el hecho de que la falta de trabajo que afecta a la mitad de la población también va a afectar ese nivel de pensiones que van a recibir. Tampoco se habla que se sigue ahuyentando a los empresarios que invierten para poder generar trabajo y mejores condiciones de vida de la población. No toca también que los salvadoreños se ven cada vez más afectados por ese gasto corriente sin control que hemos visto en el gobierno, por la falta de trabajo que agobia también a la gente, por ese endeudamiento de país que continuamente crece para hacer pago del gasto corriente. Y además, lo que ya hemos discutido, que es el insaciable apetito que existe por parte de titulares de las carteras de Estado por más préstamos y más endeudamiento, como si el país estuviera en bonanza. No toca también los mensajes políticos adversos que afectan también la inversión en el país. Yo, ministro, la pregunta que quería hacerle es si esta reforma efectivamente va a solucionar el problema de las pensiones y el déficit y las bajas pensiones que reciben los salvadoreños y la inequidad en el pago de las pensiones. Y la respuesta, yo mismo me respondo: no, ministro, no va a solucionar estos problemas. Esta reforma se lleva el ahorro de los trabajadores a cambio de promesa de pago, porque el sistema nace sin reservas. El sistema nace con un déficit de operaciones y el gobierno en este momento está en una situación precaria. Yo esperaría que este espacio, que también se han hecho presentes el secretario técnico, el superintendente de pensiones, hubiera sido un espacio donde pudiéramos conocer desde el punto de vista técnico la base también de esta reforma, incluyendo, por ejemplo, el estudio actuarial del BID. Eso es lo que necesitamos. Sí, efectivamente hay que reformar el sistema de pensiones, pero buscamos un cambio para mejorar, no un cambio para empeorar. Y ya creo yo que es hora que esta comisión, los miembros de esta comisión puedan analizar con información plena
con información plena esta temática de reforma, con un diálogo que involucre a todos los partidos políticos. Yo no quiero pecar de adelantada, no quisiera que esta fuera solamente una reunión en que se pueda decir asistieron los ministros y el secretario técnico para poder a la Comisión de Hacienda, porque no creo que esta sea el espacio suficiente para poder conocer la propuesta de reforma desde un punto de vista técnico. No conocemos pues esa base técnica, ese estudio actuarial, y esta propuesta, yo insisto, esta propuesta no es una solución al tema previsional, es crear un sistema de reparto mayor aún que el que falló, que el que colapsó. Es un sistema sin reservas, es un sistema sin sostenibilidad y sobre todo con un Estado que no puede ser garante de la sostenibilidad que necesitaría. Y vuelvo también al tema de las finanzas públicas. Esta reforma, así como está planteada, lo que quería llevarse las reformas de los ahorros de los trabajadores para poder apoyar un sistema económico que está en crisis, y a cambio de eso los trabajadores recibirían una promesa. Yo creo que los miembros de la Comisión de Hacienda estamos listos para poder conocer un estudio actuarial, para poder conocer una base técnica. Hemos dicho ya, pues, bien, el sistema necesita una reforma, pero se necesita que conozcamos esa base técnica. El diputado Baquerano hablaba de esa comisión Bravo en Chile. Yo creo que lo que estamos teniendo aquí no solamente esa comisión, no necesitamos no solamente esa comisión Bravo, aquí lo que se está queriendo hacer es casi meter una reforma a la brava, y esto no es lo que necesita el país en este momento. Así que los miembros de esta Comisión de Hacienda del Partido Arena esperaríamos que hubiera más espacio de diálogo y que pudiéramos conocer realmente cuál es la base de la reforma que se ha propuesto, porque por lo que nosotros hemos conocido, esta reforma no soluciona el problema de las pensiones, sino que lo que va a crear es un problema aún mayor, un sistema de reparto que ya falló, un sistema que no tiene reservas y un sistema que además el Estado no puede garantizar porque no tiene los fondos. Solamente.